Bienvenidos al segundo tema de nuestras pláticas prematrimoniales. Dios creó al hombre y a la mujer. Es importante que entendamos que al crearlos hombre y mujer, el libro del Génesis nos recuerda que el hombre y la mujer están llamados a vivir en la unidad. Y por lo tanto entonces debe de haber esa complementariedad. El libro del Génesis nos dice: dijo Dios, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los crió, varón, mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Vuelvo a repetir, esto lo encontramos en el libro del Génesis. Este libro del Génesis nos menciona la creación de la humanidad y nos pone el camino propio para poder entender cuál es el desarrollo de este tema. Somos idénticos, iguales en dignidad, somos seres humanos. No todos somos idénticos en cuanto a que todos tenemos la misma dignidad, porque somos idénticos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Todos somos idénticos y al tener esa misma dignidad, los mismos derechos, las mismas obligaciones, tendríamos que plantearnos si somos idénticos nada más por eso o simple y sencillamente porque somos seres humanos. Y nuestra humanidad es la que nos otorga esa dignidad. No podemos hacer la diferencia entre un ser humano sano, entre comillas, y un ser humano enfermo, de esta manera entonces el sano sí tiene derecho y el enfermo no. Somos seres humanos, es la parte de la humanidad de la que nos da a nosotros nuestra dignidad. Al ser seres humanos entonces encontramos varias cualidades. La primera de ellas, un ser vivo. No es por nuestra mera existencia como una piedra, como una estrella, sino que se supone que hay un intercambio de energía con el medio que nos vamos desenvolviendo en nuestro vivir orgánico. Sin embargo, su forma de vivir debe de manifestar esa parte superior, ya que desde el principio aparece en esta obra de la creación como la cúspide de toda la creación. Escuchamos en el libro del Génesis que Dios fue muy claro al decir: dominen todo lo creado, en donde Dios le encarga al hombre que sea administrador de todo lo que está a su alrededor. El problema es que a veces el hombre no va desarrollando esta relación de plenitud con la creación. Un ser inteligente, un ser racional. El hombre no puede vivir de manera automática como si fuera un programa de computadora. El hombre tiene que ir interactuando con su entorno y desde ese ir descubriendo los motivos, las razones para poner en práctica entonces su ser racional. Por lo tanto entonces el hombre aprende del mundo, es consciente de lo que lo rodea, lo conoce, lo reconoce, reflexiona, se anticipa y toma decisiones para que las decisiones sean buenas, sean plenas. El hombre transforma el mundo. Desde las limitaciones físicas propias, el hombre interactúa con el entorno, amoldando, modificando y transformando las realidades que se le van presentando. Algunas veces las transforma por necesidad y otras por comodidad.
por mero gusto, por capricho. Como sea, el hombre tiene que aplicar su inteligencia y tiene que ir mucho más allá de un conocimiento teórico para que entonces esta aplicación de la inteligencia sea práctica y para que los medios que vaya dando sean adecuados para el desarrollo de los demás. El hombre se trasciende a sí mismo y al mundo. No se agota jamás el hombre en su conocer, sino que alcanza la profundidad de lo real hasta su fundamento último, desde el misterio como sentido último de su realidad, abriendo las puertas del conocimiento a lo que supera todo lo científico, todo lo matemático, lo que supera lo emocional y lo intelectual. Y entonces, al hablar de trascendencia, estamos hablando de que el hombre deja ese buen ejemplo, ya ese hermoso legado de buenas obras para que los demás puedan aprender de ellas y puedan volverlas cada vez más plenas. El hombre es un ser libre. La libertad es la facultad o la capacidad del ser humano para actuar de acuerdo a los propios valores, a los propios criterios, propia razón y a la propia voluntad. De tal manera que la libertad es la capacidad de actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Si somos plantitas, actuemos de acuerdo a la naturaleza de una plantita. Si somos animalitos, actuemos de acuerdo a la naturaleza del animalito. Pero si somos seres humanos, gente que posee inteligencia, gente que entonces puede trascender, esa es la naturaleza propia que nosotros debemos de vivir. De tal manera que entonces lo que condiciona la libertad es su capacidad, su entorno, recordando que nosotros no hacemos las cosas para aprovecharnos, sino para dejar las cosas siempre en un bien. Es un ser libre porque se autorrealiza, y la manera de esta realización es a través del proyecto de su historia. Por eso, en su libertad, en su capacidad de actuar de acuerdo a su propia naturaleza, el hombre va dejando ese equilibrio, va tomando decisiones adecuadas, se va haciendo cada vez consciente y va dando a conocer el valor de las cosas. El hombre también es un ser sexuado. Su corporalidad le supone la capacidad, la individualidad le supone límites, pero también le supone una relación con los demás. Por eso decimos que el hombre es un ser sociable, es decir, con esa cualidad de ponerse en contacto con los demás. Al hablar de que es un ser sexuado, el cuerpo que tiene es una condición para entrar en contacto con los demás. Como varón, como mujer, siempre existe esa identidad. Aunque nosotros hacemos la diferencia entre hombres, mujeres biológicamente, no se supone que haya esa diferencia ontológica en cuanto a la situación del ser. Por su misma naturaleza de ser humano, en esa está basada su dignidad. De tal manera que entonces es un ser sexuado porque su cuerpo, la parte biológica y toda la serie de cualidades internas, su comportamiento social, te van a permitir siempre estar en contacto con los demás. Somos distintos. El Catecismo de la Iglesia nos dice que las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Y estas diferencias son para alentar la caridad. Entonces, todos somos distintos, hombres y mujeres, por la estatura, por la complexión del cuerpo, somos distintos.
Tampoco estamos hablando de que sea muy importante la situación de nuestros gustos, de nuestros principios, nuestros ideales, del deporte que practicamos. Somos distintos, cada uno de nosotros tiene su propio nombre, su propio desarrollo cultural. Nos identificamos personalmente con algo. Somos distintos. Pero hablar de la persona implica el reconocimiento de una identidad. Aunque somos distintos, la persona tiene esa unidad corporal y espiritual que lo hace diferente a los demás, pero que al mismo tiempo le permite reconocer la presencia del otro en el contexto de su vida. Aunque cada uno de nosotros tiene lo propio, en la medida en que la persona se valora a sí mismo, puede llegar a valorar a los demás. De tal forma que entonces, si yo entiendo que soy único, que soy irrepetible, voy a entender que el otro también es igual. Si yo entiendo que soy insustituible e irreemplazable, voy a entender que la otra persona también es igual. Entonces la dignidad viene en cuanto a la situación del valor que yo vivo en mi contexto y en la medida en que yo lo pongo en práctica, respetando la presencia del otro. Si somos distintos, entonces cada quien por su lado, y nos recuerdan que no, que sí efectivamente somos distintos, pero que nos necesitamos. Y por eso, ante todo, trabajamos lo que es la complementariedad. La complementariedad implica que cada uno concentre su intervención en los ámbitos en los que más valor puede aportar. En la relación con los demás, lo que puede dar. De tal manera que esta complementariedad es, todos nos necesitan, y la complementariedad se manifiesta no en que me necesiten, sino en el valor de las cosas que yo le aporto a los demás para enriquecerlos. Alguien puede necesitar de los bienes que el otro puede tener, pero si yo no los ofrezco, no se puede dar esa complementariedad. Tampoco se trata de ser nada más receptivo, es decir, yo recibo lo que a mí me hace falta, pero no le puedo dar nada a los demás porque yo no lo considero importante. Debo de entender que la complementariedad es entender que lo que yo también aporto es importante y que eso me va a permitir entrar en esta comunión de amor con los demás. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hemos ya mencionado del libro del Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón, mujer los creó. Familiares Consorcio, en el número 58, nos dice que Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen, conservándola continuamente en el ser. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad, la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Por eso la unión física del hombre y la mujer en el acto sexual, dado como un fruto de la generación de la nueva vida, es tal vez lo más evidente de esta comunión. Aunque la ciencia siga avanzando, la técnica, el milagro de la vida siempre va a necesitar al hombre y a la mujer. Esta complementariedad y esta reciprocidad del hombre y la mujer es lo que forman la comunión del amor. No puede haber sujeto que ame si no hay sujeto a quien amar.
amante y amado en el sentido absoluto de la palabra, se complementan, porque podrán vivir el uno sin el otro, pero juntos alcanzarán el mayor nivel de su realidad en el amor. Si somos diferentes pero complementarios, ¿en qué radican esas diferencias? ¿Y cómo es que podemos crecer en esa complementariedad? Vamos a encontrar nosotros que hay diferencias físicas, psicológicas y espirituales. Para después de ver estas diferencias, ver cómo podemos crecer como personas. ¿Cuáles son estas diferencias? Las diferencias físicas las conocemos, obviamente. Hemos estudiado algo de anatomía en la escuela. Entonces, el hombre es más fuerte, podríamos decir un poquito más musculoso, mientras que la mujer no desarrolla tanto la situación de la fuerza. De aquí que entonces en muchas ocasiones para cargar ciertas cosas pesadas el varón requiera de aportar su fuerza, y para otras cosas más de delicadeza la mujer aporte su capacidad. En cuanto al aspecto psicológico, las mujeres suelen estar más centradas en las relaciones personales, son más empáticas. Ya hemos mencionado en el tema anterior esa capacidad de saber escuchar, de saber acompañar, de tener esa cercanía. Mientras que el hombre está más orientado a los triunfos, a las metas concretas. Y por eso en muchas ocasiones, mientras la mujer trata de ser más empática, el hombre se siente acosado por la presencia de la mujer, porque constantemente está sobre las cosas. Y entonces el hombre quiere ser más práctico, quiere colgarse más trofeos. Estoy hablando de los trofeos en cuanto a esos pequeños logros que va teniendo en su vida, y que entonces para recordar ese logro busca algún elemento que le traiga a su memoria el esfuerzo realizado, y que como consecuencia entonces sea para él su pequeño trofeo. En el aspecto biológico, sabemos que los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas. Cuando en el par 23 se da un XY, el sexo del individuo es masculino. Cuando la situación se da en el par el XX, el sexo del individuo es femenino. De ahí no se puede hacer mucho, todo es situación de los cromosomas. Bueno, la pregunta sería, ¿estas diferencias físicas, psicológicas y espirituales afectan en la relación de una pareja? De aquí es importante que entonces, para poder crecer, se requiera el no preguntarnos si afecta. Si somos diferentes, lógicamente, cada uno tiene una dirección propia en donde se va encaminando. Por lo tanto, entonces, la pregunta no sería si nos afecta, sino cuando se vayan manifestando esas diferencias, esas distinciones, entonces, ¿cómo podemos nosotros superarlas? Para esto se nos recuerda que sí, hay cosas que afectan y que van a afectar mucho, pero que el camino concreto que se debe de realizar es porque nosotros, recordemos, actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Esa es nuestra libertad, somos gente que razona. Entonces nosotros vamos a buscar que esas diferencias que pueden afectarnos las lleguemos a superar propiamente con ese trabajo de la plenitud que debemos de desarrollar cada uno de nosotros.
Por lo tanto, es importante conocer estas diferencias para reconocer que nosotros libremente, sin hacer distinciones, hemos querido ser sociables con la otra persona y hemos querido unir nuestras vidas con esta persona. Al aceptar a la persona, tengo que aceptarla en su totalidad. Y recordemos el primer tema, las grandezas y las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Y que debo de amar a la persona con estas diferencias y debo de ajustarme en el proyecto de crecimiento de esta persona. Bien, ¿cómo poder entonces superar estas diferencias? La primera situación que debo de entender es que debe de haber esta comunicación. La comunicación es la capacidad o la habilidad que tenemos nosotros y que se va desarrollando en el área del cerebro. Aquí hay que entender algunas diferencias que sí son importantes. La mujer suele tener mayor destreza comunicativa. Prioriza las relaciones humanas y la comunicación. El hombre es más seco, más parco en ese sentido. A él le da más importancia a otras actividades, mientras la mujer quiere estar informada de todo. El varón quiere hacer cosas. No se quiere informar, quiere aterrizar las cosas. Por eso encontraremos que la mujer, al hablar, suele expresar más emociones, suele expresar sentimientos, y que, pues de alguna manera, ella trata de sacar lo que tiene en su interior. Mientras que el hombre trata de ser más pensamiento. Mientras que la mujer puede sentir toda una revolución por una emoción, el hombre piensa que eso es una insignificancia y cómo puede estar perdiendo tiempo en eso, cuando hay que hacer otras cosas que son mucho más importantes. ¿Qué sucede si al llegar a la noche los dos nos encontramos para platicarnos cómo nos fue en el día? Y entonces encontraremos que la mujer va a platicar de cómo vivió el día, mientras que el hombre va a decir qué hizo. Recordemos que en el cómo la mujer va a incluir emociones, sentimientos. Y en el qué, el varón va a decir, hice esto, esto y basta, no tengo por qué darte más explicaciones. ¿Cómo superar estas diferencias? Afectividad. Las emociones son procesados por la mujer en el lóbulo frontal por las neuronas espejo. Estas neuronas son las respuestas y son las responsables a la empatía, por lo cual la mujer entonces escucha mejor, tiende a poner las mismas caras de sufrimiento que la otra persona está manifestando, busca ese contacto físico para poder consolar a la persona. Sin embargo, en el hombre, esta afectividad está procesada en la zona cerebral llamada uniones temporoparietales. Esto es cuando un hombre comunica algo, durante un tiempo la información estará en sus neuronas espejo, es decir, tratará de mostrar esa empatía, tratará incluso hasta de seguir un poquito las caras del otro, incluso hasta tener ese contacto físico como para poder consolar. Pero rápidamente pasará ese proceso, lo dejará en otra área del cerebro. De tal manera que mientras en la mujer
vuelve a retomar el mismo tema y vuelve a tener las mismas reacciones, en el hombre se da un fastidio. Porque otra vez lo mismo, otra vez vas a llorar por esto, otra vez, y entonces, porque el hombre ha desplazado ya esta situación, ¿verdad? Acumulando en una área de las cosas viejas que ya no tienen chiste, ya no tienen caso. En cuanto al pensamiento, curiosamente la forma de pensar es también diferente debido a los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, que se encuentran conectados en las mujeres y separados en los varones. Al estar conectados el hemisferio izquierdo y derecho en la mujer, es capaz de prestar atención más de una actividad, o puede estar girando en torno a varios pensamientos, mientras que en el varón el hemisferio se encuentra separados y el hombre solamente es capaz de concentrarse en una sola actividad. Por eso, cuando se tiene la plática con alguien, no podemos estar diciendo que le estamos poniendo atención a una persona cuando yo estoy viendo la televisión y la persona me está hablando, porque o le estoy poniendo atención a la persona o le estoy poniendo la atención a la televisión, al programa que estoy viendo. En el caso de la mujer, puede estar escuchando, puede estar lavando los trastes y echándole un ojo a la televisión, y estará inmersa en las tres cosas. En la memoria es el área encargada en el cerebro, y pues en las mujeres esta área del cerebro es el almacenamiento, de tal manera que el área de almacenamiento de las mujeres es mayor. Recordemos, la mujer siempre buscará expresar emociones, sentimientos. Tiene esta mayor capacidad para recordar cosas buenas, pero también desgraciadamente cosas malas. Aquí habría una pregunta: ¿la mujer entonces cada vez que vuelve a sacar lo mismo de las cosas negativas es porque es rencorosa? La respuesta es no. Recordemos que la mujer simple y sencillamente en su comunicación maneja más emociones, sentimientos, desarrolla en la parte afectiva ese proceso de la empatía, y pues de alguna manera en esa empatía sufre o vuelve a retomar el sufrimiento que anteriormente ha pasado. No, la mujer no es rencorosa, pero desgraciadamente no puede desvincular las emociones y los sentimientos de los acontecimientos pasados. Recordemos que en el tema primero hablábamos nosotros de la importancia de saber perdonar para sabernos liberar del peso de la persona o de la acción que la persona había hecho en nosotros. Y aquí es más difícil que la mujer pueda perdonar. El hombre, desgraciadamente, en su memoria es un desconsiderado, porque no recuerda ciertos aspectos que la mujer sí recuerda. El hombre, volvamos a recordar, que una vez que procesa la información y que da lo que tiene que dar, desecha la información, la manda al almacén de las cosas viejas. Por eso el hombre olvida con mayor facilidad, y no es porque en esa parte, entre comillas, de ser desconsiderado, no le esté prestando atención a las cosas, sino simple y sencillamente el hombre busca cosas que son más prácticas. El hombre no está acostumbrado a estarse revolcando en el dolor anterior, busca soluciones. ¿Qué son los roles sexuales? El rol es el papel que una persona desempeña por ser hombre o por ser mujer. Este rol lo vamos nosotros a diferenciar por la forma de jugar, hombres-mujeres, por la manera de vestir, hombres-mujeres, por la manera de comportarse,
por la profesión que se elige. Por eso podemos diferenciar el rol de las personas. Pero también, así como estas cosas nos pueden diferenciar, también hay que entender que el rol se manifiesta por actitudes que son aprendidas. Y al ser aprendidas, esto entonces tiene que ver mucho nuestra familia, el grupo en el que nos movemos, el colegio y la apreciación que tengo sobre el contexto de mi vida. Recordemos que en el primer tema hablamos sobre la autoestima y los 4 factores que permitían el desarrollo de esta estima. Entonces, son actitudes aprendidas y esto lo vamos a aprender a través de esos factores. Todos desempeñamos roles a lo largo del día. Como estudiante, como hijo, como novio, todos desempeñamos roles. Por lo tanto, entonces, tenemos roles que son asumidos y que esos son los que nos van pasando a la misma sociedad. Como mujer, tú te tienes que comportar de esa manera y tienes que hacer esto. Como varón, tú te tienes que comportar de esa manera y tienes que hacer esto. Lo importante es hablar previamente sobre el desempeño que determinan los roles en el contexto de nuestra vida, el significado que tienen para con nosotros, como hombre, como mujer, para que entonces los vayamos integrando y vayamos tratando de comprender el rol aprendido de nuestra pareja. Algunos los podemos reproducir y algunos los tenemos que limitar. Pero sí es importante entonces que en esta comunicación comprendamos esos roles aprendidos, que los dialoguemos y que veamos cuáles sí podemos nosotros integrar y cuáles necesitamos de tener. Dentro de las diferencias espirituales, hay características masculinas y características femeninas. No olvidemos que Dios ha creado a su imagen y semejanza al hombre, pero al crearnos a su imagen y semejanza, Dios habla de sí mismo. Se revela con esa condición femenina y con esa condición masculina. Nuestro espíritu es femenino y es masculino. Es femenino y masculino. No puede ser femenino o masculino. Tenemos una espiritualidad que entonces maneja características masculinas y femeninas. Cuando vemos a nuestro novio, cuando vemos a nuestra novia, sería bueno que nos preguntáramos: ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me dice ese Dios de sí mismo a través de mi pareja? ¿Cuáles son esas características masculinas? El hombre trata de conocer a Dios. El hombre ora más con la cabeza. Cuando se convence el hombre del ideal religioso, es una persona que se entrega completamente en ese seguimiento. Por eso, cuando conocemos a un joven dentro del contexto de la iglesia y él ha entendido la importancia de ser un apóstol de Jesús, por más que se quiera pelear la mujer, de que deje la iglesia, de que pase más tiempo en la casa, va a ser muy difícil porque él está convencido de lo que tiene que hacer, cuál es su apostolado y de lo que debe de realizar en beneficio de una comunidad. ¿Cuáles son las características femeninas? La mujer trata de sentir a Dios, mientras el hombre trata de conocer a Dios, la mujer trata de sentir a Dios. Por eso la mujer ora en el corazón. El hombre buscará siempre razones para poder entender a Dios y su acción, y la mujer necesitará solamente una breve motivación
para que entonces pueda encontrar esa conexión con Dios y pueda entonces vivir su ideal religioso. Vive este ideal religioso en las circunstancias que la rodean, y al vivir este ideal religioso, la mujer entonces se entrega con totalidad. Si hace ratito decíamos que es muy difícil a una persona que conociste dentro del contexto de la iglesia decirle, deja esas cosas, pasa más tiempo con nosotros, la mujer buscará bajo este ideal religioso cumplir con todos los ámbitos de su vida. Es decir, el tiempo de la iglesia, el tiempo con la familia, aunque en muchas ocasiones el desgaste emocional se haga presente. Ese desgaste en donde la persona tiene que estar corriendo de aquí para allá. Por eso la iglesia tiene grandes hormiguitas, trabajadoras, mujeres apostólicas que han ido edificando a la iglesia por el testimonio, por la calidad de servicio, por edificar a las comunidades. Son las mujeres las que impregnan con ese ideal religioso, y a pesar de tener una vida un poco sacrificada en tiempos para ellas, siempre buscarán la manera de dar lo mejor a una comunidad. Entonces, estas diferencias espirituales las tenemos. Recordemos que Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Y por lo tanto, entonces, debo de entender que estas características masculinas y femeninas yo también las tengo. En la medida en que yo las vaya comprendiendo, van a permitir esa complementariedad entre el hombre y la mujer. Hay que aceptar realmente que hemos sido creados diferentes por Dios, pero que esas diferencias nos van a permitir lo que es la complementariedad en el contexto de nuestra vida. Hay que entender que respetar la dignidad de la otra persona es respetar sus limitaciones y sus valores, pero también hay que comprender que yo estoy en la vida de la otra persona para que alcance una plenitud y una perfección. Hay que entender que debo de descubrir y que debo de apreciar lo que nos une, lo que nos complementa. Y para esto entonces es necesario volver a recordar que para poder valorar esto yo necesito tener una buena comunicación, darme cuenta del tipo de afectividad que estoy manejando, de la manera como voy procesando mis pensamientos y sobre todo de la manera en cómo hago posible que todo eso venga a mi vida, sobre todo entendiendo que debo de hacerlo no con las situaciones que me puedan perjudicar o generar rencor, generar venganza, sino que me puedan ayudar a crecer para encontrar la verdadera libertad desde el interior.